Buenos días, buenas tardes. Hoy es 31 de julio. Esta es la clase de segundo ciclo y estamos trabajando sobre el concepto de fuerza. En el concepto de fuerza vemos la imagen aquí de este levantador de pesas y nosotros habitualmente decimos, oh, que tiene fuerza este señor. Eso es un concepto errado, porque tenemos que pensar que la fuerza propiamente tal es un tipo de acción, ¿ah? Es un tipo de acción que se ejerce entre cuerpos. Por lo tanto, cuando se ejercen estas acciones, pueden haber dos situaciones. Pueden haber cambios de forma o pueden haber cambios en el movimiento, ¿ya? Entonces, yo puedo realizar fuerza, y se fijan, yo puedo realizar una fuerza, o sea, realizo una acción. Entonces, es importante considerar ese punto de vista porque para entender el concepto de fuerza y después las fórmulas, saber que la fuerza, vuelvo a repetir, es una acción que se realiza sobre cuerpo. Si nosotros pensamos la definición que nos plantea acá en el libro, nos dice que la fuerza es una acción, tal como lo estoy diciendo. No es una propiedad de los cuerpos. Yo no tengo más fuerza o yo no almaceno fuerzas. Entonces, en este caso, el atleta que levanta las pesas, el atleta no tiene fuerza, sino que tiene una capacidad muscular de realizar una acción sobre otro objeto que sería en este caso la pesa. Por lo tanto, ¿qué pasa con las fuerzas? Las fuerzas van a existir solo si está ocurriendo o si se están aplicando sobre dos cuerpos, ¿ya? Entonces, la fuerza yo no la voy a almacenar, no lo puedo guardar, ni tampoco no se va a gastar, no decir, oh, es que ya no tengo fuerza. No. ¿Ah? Yo tengo una capacidad y esa capacidad de ejercer una acción obviamente está relacionado con, en este caso, por ejemplo, los músculos. Si yo tengo pocos músculos, la capacidad va a ser baja. Entonces, la acción de la fuerza también va a ser baja. ¿Se fijan? Pero si yo tengo harto músculo, potencialmente yo voy, ¿no es cierto?, a tener la capacidad de ejercer esta fuerza. ¿Por qué? Porque el músculo tiene esa propiedad. Entonces, ¿qué hacemos propiamente tal? Las fuerzas solo existen mientras se ejercen o se aplican. Y dado que son acciones mutuas, porque siempre hay dos componentes, el que aplica y el que recibe, ¿qué va a pasar? Las fuerzas son interacciones, ya que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro y necesariamente recibe la acción ejercida por el cuerpo. Es por eso que nosotros vamos a revisar, en este caso la página 48, donde analizamos la naturaleza de las fuerzas. Las fuerzas, en primera instancia, nosotros vamos a decir que la fuerza se va a medir en una unidad que se llama Newton, ¿ya? Esa unidad que es Newton, importante saber que el Newton corresponde a kilogramos por metro dividido en segundo al cuadrado. Si nos damos cuenta, y aquí necesito mi destacador, si nos damos cuenta, yo digo, la fuerza se mide en Newton. Si nosotros miramos las unidades que corresponden a Newton, miren, masa partido por tiempo al cuadrado. ¿Qué sería eso? Masa, dije. Metros partido por segundo al cuadrado. ¿Qué es metro partido por segundo al cuadrado? Metro partido por segundo al cuadrado, ¿qué es? ¿Qué es? Tiempo y distancia. Ya, ¿pero qué es? Distancia partido por tiempo, ¿qué es? Distancia partido por tiempo al cuadrado. ¿Qué es? Velocidad. La rapidez, la velocidad. Repito. Una división. Metros, distancia, partido por tiempo al cuadrado.
¿Cuándo estaba el tiempo al cuadrado? Lo vimos en la clase pasada. Rapidez media. Aceleración. La aceleración. Recuerden que la velocidad es metro partido por segundo, pero la aceleración es metro partido por segundo al cuadrado. ¿Se acuerdan que lo estuvimos analizando en la clase pasada? Entonces, en este caso, significa que se está aplicando una aceleración sobre una masa determinada, porque es kilo. Entonces, fíjense, la naturaleza de la fuerza tienen una característica, y esa característica es que poseen, entonces aquí lo vamos a marcar, una dirección y un sentido. Las fuerzas van a tener una dirección y un sentido. Entonces, cuando yo aplico la fuerza, si yo aplico una fuerza sobre mi mesa, la mesa se va a desplazar, ¿cierto? Pero si yo aplico una fuerza sobre mi pared ¿se va a desplazar? No, exactamente. Entonces aquí hay una relación que nosotros tenemos que pensar, que cada vez que nosotros apliquemos una fuerza sobre un objeto, el otro objeto también ejerce una acción. En este caso la mesa hacía una pequeña resistencia, pero yo igual la puedo mover. Pero mi pared ejerce una resistencia tal que anula básicamente toda la fuerza que yo esté aplicando. ¿Ya? Eso es que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa con estas fuerzas? Van a tener una dirección y un sentido. Entonces, no va a ser lo mismo empujar en forma horizontal, empujar en forma hacia arriba, hacia los costados o hacia abajo. Entonces, como tenemos esas diferencias, nosotros vamos a poder representar lo que es la fuerza a través de unas flechas. Y esas flechas se llaman vectores, ¿ya? No se olviden, por favor, que las fuerzas nosotros vamos a representarlas con flechas y esas flechas se llaman vectores. Entonces, mientras más grande la flecha, significa que la magnitud de la fuerza, ¿cómo será? Mayor. Mayor. Si la flecha es pequeñita, si el vector es pequeñito, ¿cómo va a ser la fuerza aplicada? Menor. Menor, ¿ya? Entonces las flechas aquí nos indica, una señalética que nos indica harta información. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo este objeto. Este objeto es un rectángulo que podría ser, por ejemplo, una caja, ¿ya? A esta... ¿cómo se llama? A esta caja está obviamente sobre algo, algo apoyado. Y nosotros estamos aplicando en este punto una fuerza. Y la fuerza, ¿cómo vamos a ver hacia dónde fue dirigida? Porque está representada aquí con el vector. Entonces, en este caso, aquí se puede revisar cómo está aplicada una fuerza sobre un objeto. Entonces, vamos a mirar en este caso, antes de seguir con los ejercicios de fuerza, quiero ver si quedó claro el concepto propiamente tal que definimos. Entonces, en forma rápida, les pregunto, considerando que la fuerza se corresponde a una acción que va a entre dos cuerpos que interaccionan entre sí, por lo tanto es una acción que se realiza sobre otro cuerpo. Recuerden que las fuerzas no se guardan, no se gastan, sino que la fuerza es una capacidad que tiene, en este caso, el músculo para poder realizar una acción. Veamos si es verdadero o falso y por qué estos ejercicios. La letra A dice, guardemos fuerza para el partido que jugaremos esta tarde. ¿Eso sería verdadero o falso? Falso. ¿Por Falso. qué? Porque nos acaba de decir que la fuerza no se guarda.
La fuerza no se guarda, sino que se aplican. Muy bien. Letra B. La pelota viene con gran fuerza a golpear el jugador. ¿Es verdadero o falso? Falso, ¿Por qué? porque la pelota viene con velocidad. ¡Perfecto! 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 Tercero. Un buey tiene más fuerza que un caballo. ¿Verdadero o falso? Complicada la pregunta, profe. Pero por lo mismo Yo, es que Digo eh, que es falso, yo, pero no sabía Falso, cómo profe. expresarlo. profe, pensemos. yo A digo ver, que es falso. ¿por Yo qué? digo que es falso porque no podemos medir cuánta fuerza tiene el buey y el caballo. Y yo puedo decir que el buey, como es más grande, tiene más musculatura, tiene más capacidad que el caballo, que es más estilizado. Eso sí, Entonces puedo decir que sí, podría tener más más capacidad de fuerza fuerza, el sí, buey que el sí, caballo. que el caballo, sí. Entonces, Entonces verdadero. es Ah, verdadero, ya, porque es un tema ya. de masa muscular con capacidad de realizar fuerza. ¿Se ¿Y el buey visualiza? se usa mucho para el traslado en el campo o no? Yo ¿Qué cosa? siempre he visto eso, que al buey lo usan para cargar Para peso. los trabajos pesados. Claro. Claro, porque tiene más Ya, masa, claro. tiene más Ah, ya, capacidad ya, ya. de ejercer fuerza. Tiene capacidad para ejercer la fuerza. Entonces, acuérdense, músculo hay más capacidad. Gloria, ahora usted que había dicho falso, ¿le queda clara la explicación? Sí, profe, Súper. sí me quedó clarito. Y por eso no dejé pasar este ejercicio, porque cuando estaba preparando la clase, para que vean ustedes que yo estudio para ustedes, porque estaban destacados, para que vean, aquí tengo los ejercicios resueltos. ¿Ven? Yo también estudio con ustedes. Sobre todo que la física para mí la entiendo, pero me cuesta a veces explicarla, porque no es mi fuerza, o sea, no es es mi debilidad, más bien dicho. Esta, cuando pateamos una pelota, solo nosotros ejercemos una fuerza. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero, yo ¿Por diría. qué? Recuerden que la fuerza se ejerce Yo entre digo que es falso, profe. dos cuerpos. Ah, A ver, ¿por entre qué, dos Jocelyn? cuerpos, sí. Claro, porque es mutua la acción. ¿Y cuál Sí. sería la acción de la pelota? Fuerza. Hay una fuerza, pero se llama fuerza de resistencia o de roce, ¿ya? Los elementos que están estáticos van a tener una relación, ya vamos a hablar de roce, así que tranquilo, pero en este caso la pelota va a ser una fuerza de resistencia. Entonces, la pelota, ¿qué tanto roce, qué tanto, y por eso va a depender, por ejemplo, en el lugar que esté? No va a ser lo mismo patear una pelota en una cancha de tierra, en una cancha de pasto o en una cancha sintética, porque los distintos tipos de suelo van a tener una interacción con la pelota. Imagínense una pelota sobre hielo, las interacciones son distintas. Entonces, ¿qué va a ser más fácil? ¿Patear en una pelota sobre hielo o patear una pelota, por ejemplo, sobre tierra? Sobre hielo por la velocidad. No por la velocidad, sino que porque sobre el hielo y la pelota no hacen tanto resistencia. Entonces, cuando yo le pegue, va a salir disparada. Pero en cambio la tierra
hace una resistencia con la superficie que está tocando la pelota. Por lo tanto, cuando yo le pegue, ahí voy a tener que hacer una fuerza, aplicar una fuerza mayor para poder hacer que se despegue. ¿Se fijan? Porque hay un tema que vamos a conversar que es el roce. Y tiene que ver con el ejercicio del papel apretado o el papel abierto. Es un ejercicio que me parece que Daniela me pidió que conversáramos. Sí, profe. Ya. ¿Se fijan? A eso vamos a llegar a eso. Entonces, hablemos de fuerza y aceleración. ¿Qué pasa? Pensemos en este dibujo. En este dibujo tenemos una pelota que se va a mover con cierta velocidad inicial, ¿ya? Si nosotros la empujamos, o sea, vamos a aplicar una fuerza en el mismo sentido de su movimiento, ¿qué va a pasar con la pelota? La pelota va a acelerar positivamente, por lo tanto su velocidad va a ir cambiando, pero en forma positiva, y por lo tanto vamos a tener que acelerar, ¿ya? Entonces, si nosotros pensamos, la velocidad final va a ser mayor que la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque la pelota fue aumentando de velocidad, porque fue acelerando positivamente. ¿Ya? ¿Qué pasaría en una situación opuesta? En una situación opuesta, tengo la misma pelota en las mismas condiciones, pero la velocidad inicial tenía un sentido y la aplicación de la fuerza tiene un sentido opuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? La pelota ya venía con una velocidad, por lo tanto se va a estar desplazando. Pero como yo le apliqué esta fuerza contraria a la dirección con la que venía, ¿qué va a pasar? La pelota comienza a frenar. Entonces, ¿qué va a pasar? Su aceleración va a ser negativo. ¿Se entendieron las dos situaciones? La pelota va con una dirección, un sentido, una velocidad. Si yo aplico la fuerza en ese mismo sentido, ¿qué va a pasar? La aceleración aumenta. Si yo tengo la pelota que viene con una velocidad y un sentido, y yo aplico una fuerza, pero en sentido contrario, ¿qué va a pasar con la pelota? La pelota va a frenar, porque en este caso la velocidad está haciendo un efecto opuesto. Incluso si se dan cuenta, las flechas tienen sentidos opuestos. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, Señorita. nosotros tenemos que pensar que cada vez que hablamos de aceleración, aceleración es un cambio en la velocidad. O las velocidades pueden aumentar, entonces nosotros vamos a decir que hay una aceleración positiva, o si la velocidad va cambiando, pero va disminuyendo respecto a la velocidad inicial, si la velocidad va disminuyendo, entonces nosotros vamos a decir que aquí la aceleración es negativa y por lo tanto en un momento puede llegar incluso a hacerse cero porque se frenaría completamente, ¿ya? Entonces, también hay que considerar que cuando se aplica una fuerza sobre un objeto, no solamente se está generando un cambio en su velocidad, sino que también puede haber un cambio de dirección. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta, en este punto me muestra que un jugador de fútbol le ha pegado a la pelota con la cabeza. ¿Y qué pasa? La velocidad inicial de la pelota tenía este sentido. ¿Se dan cuenta? Y cuando el jugador le pega a la pelota, por lo tanto le aplica una fuerza, ¿qué pasó con el sentido ahora de la dirección de desplazamiento? Cambia. Cambia. Entonces, cuando se aplica la fuerza sobre un objeto, no solamente puede cambiar la velocidad y por lo tanto su aceleración, sino que también puede cambiar de sentido. ¿Estamos claros en esa idea? Sí.
Perfecto. Sí, señorita. Por lo tanto, es por eso que esta parte es interesante de considerar. Cualquier cambio de movimiento que experimenta un cuerpo es producto de una fuerza que actúa sobre él. O sea, las cosas no se mueven por sí solas, se mueven porque se ha aplicado una fuerza sobre ellos. ¿Bien? Retomamos. Señorita, una duda, disculpe. ¿Me puede explicarnos de nuevo la velocidad, cómo disminuye? Donde dice que va en el sentido contrario. Sí, Las claro. flechas, por favor. Es Ningún que eso problema. como que me costó. Ningún Por favor, problema. señorita. No hay problema. Mire, La primera la entendí, pero la segunda no. en la primera, la pelota iba en sentido, vamos a decirlo así, de izquierda a derecha. Ese era el sentido de la pelota. Por lo tanto, tenía una velocidad para poder ir desplazándose de izquierda a derecha. Yo apliqué una fuerza también en el mismo sentido, de izquierda a derecha. Por lo tanto, ¿qué pasó? En este caso, hubo un aumento de la velocidad, aumentó, es una aceleración positiva. ¿Qué pasa en esta otra situación? La velocidad con que viajaba esta pelota igualmente era de izquierda a derecha, porque el vector me lo indica. Esa era la velocidad, iba viajando de izquierda a derecha. Pero ¿qué pasó? Yo apliqué una fuerza sobre esa pelota en sentido opuesto. En este caso, es lo que pasa cuando un jugador va, por ejemplo, yo que estoy en el arco norte, voy a ir a meter el gol al arco sur, ¿cierto? Entonces yo voy y viene un contrario y le pega a la pelota y va a ir entonces en sentido opuesto. Entonces en este caso la pelota iba con una velocidad de izquierda a derecha. Yo le apliqué una fuerza opuesta. Entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad de esa pelota? Va a disminuir. ¿Por qué? Porque la fuerza que estoy aplicando es en contra de la dirección en que estaba inicialmente. Ya, señorita, la entendí. Muchas Súper. gracias. Entonces, se fijan porque esto pasa, eso en fútbol se ve mucho. ¿Ah? Pegan la pelota, va en un sentido, y viene otro jugador y le pega, y dependiendo cómo pegue, incluso puede cambiar de dirección, puede cambiar, ¿no es cierto?, la velocidad, incluso hasta puede ser frenada. O sea, a veces viene la pelota fuerte, le pega un jugador a la pelota y la pelota se detiene. Eso significa que la fuerza que está aplicando va en contra de la dirección que ya venía originalmente. Entonces, ¿cómo se van a relacionar la fuerza con la aceleración? Nosotros tenemos que pensar que la aceleración está asociada, ¿no es cierto?, con velocidad. Porque cuando tenemos variaciones de velocidad, significa que el cuerpo está acelerando. Entonces, la aceleración que adquiere un cuerpo, ¿ya?, depende directamente de la fuerza que actúa sobre él. Esa es la definición puntual. La aceleración que adquiere un cuerpo depende directamente del valor de la fuerza que se actúe sobre él. Entonces, nosotros tenemos que pensar que si yo aplico más fuerza, ¿cómo va a ser la aceleración? Si la aceleración depende del valor de la rápida. fuerza. Si la aceleración, perdón, es que no lo escuché. Yo estoy diciendo de que la aceleración depende directamente del valor de la fuerza. Entonces, si yo aplico más fuerza o mayor fuerza, ¿cómo va a ser la aceleración? ¿Mayor o menor? Si estoy aplicando Mayor. más fuerza, Mayor. mayor aceleración. ¿Se fijan? Mientras más fuerza, mayor es la fuerza, mayor es la aceleración. ¿Estamos claros hasta ese punto?
Perfecto. Pero aquí hay un Sí. tema. Nosotros tenemos que saber que los cuerpos, ya sea mi mesa que estoy empujando o si le pego una pelota, los cuerpos en donde yo aplico una fuerza tienen una masa. Y esa masa va a estar influyendo en esta relación fuerza y aceleración. Entonces, vamos a decir, y esto está con rojo porque es extremadamente importante, la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él. Ya dijimos, si yo aplico harta fuerza, voy a tener mucha aceleración, ¿cierto? Pero es inversamente proporcional a su masa. Eso va a significar que si yo tengo mucha masa, la aceleración va a ser menor. Entonces, lo decimos. Ay, este cuadro, sí, ya sé que me quedan menos de 10 minutos. Entonces, a mayor fuerza, mayor aceleración, ¿cierto? Y perdón, hice hacia abajo en vez de hacerlo hacia arriba. Y a mayor masa, o sea, el cuerpo va a ser más grande, más pesado, ¿cómo va a ser la aceleración? Menor aceleración. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, ¿por qué? Porque la fórmula de aceleración es fuerza dividido por masa. Entonces, si nosotros pensamos, A y F están directamente relacionadas, son directamente proporcionales, por lo tanto, si A aumenta, perdón, si F es mayor, A es mayor. En cambio, M, como está dividiendo, es inversamente proporcional a la aceleración. Entonces, si M es muy grande, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración disminuye. ¿Ok? Al fin y al cabo, si nosotros tenemos algo que es muy pesado, si algo es muy pesado, menos aceleración va a tener. Pensemos algo. Una mesa versus un auto. Una mesa tiene menos masa, menos peso. Quiero decir masa porque aquí la fórmula está en masa, ¿ya? Menos masa, menos materia que un auto. ¿Ya? El auto, de hecho, es más pesado que una mesa, ¿cierto? Entonces, si yo aplico una fuerza igual sobre una mesa, ¿va a ser lo mismo que yo aplique la fuerza sobre un auto? No. No. No va a ser lo mismo. No. Entonces, la aceleración aquí va a ser diferente. La aceleración, recuerden que es el cambio de las velocidades. Si yo tengo que las velocidades van en aumento, la aceleración es positiva. Si las velocidades van disminuyendo, significa que la aceleración es negativa, el cuerpo va frenando. Entonces, si yo aplico la fuerza sobre la mesa, lo más seguro es que la voy a poder mover. Poco, lento, a poca velocidad, sí, pero se va a mover. En cambio, si yo aplico la fuerza que tengo como capacidad sobre un auto, téngalo por seguro que no. Va a ser menor. Exacto. Entonces la aceleración va a ser menor. Por eso aquí decimos que la masa, si es muy alta, la aceleración va a ser muy baja. ¿Ok? Entonces, avanzamos. Y aquí está este señor aplicando una fuerza
sobre un carro. Pero si se dan cuenta, los que están viendo el libro, el caballero está arrugando toda la cara y es porque está aplicando una fuerza sobre un objeto que tiene una masa grande. Entonces, está haciendo. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está indicando que la persona, si empuja, en este caso, un carrito, ¿qué decimos? Aceleración es igual a fuerza partido Por masa. Por masa. por masa. Muchas gracias. Que justo estaban echando de menos a mi perro y estaba avisando de que estaba aquí conmigo. Veamos un ejercicio resuelto. Entonces tenemos aceleración es igual a fuerza partido por masa. Entonces, ¿qué es lo que yo les planteé? Que la fuerza, si se acuerdan, yo les dije que se medía en... no, Newton. ¿les dije que se medía en Newton? Sí, les dije. Newton, sí. El Newton es kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Entonces, dice el ejercicio, si una pelota de 500 gramos, ya, gramos no está aquí en mi fórmula, está en kilo. Entonces significa que yo tengo que transformar los gramos en kilo. Entonces, 500 gramos es medio kilo. Los 500 gramos significa que son 0,5 kilogramos. ¿Estamos claros? Entonces, Señorita. si una pelota de 0,5 kilos que se encuentra en reposo sobre una superficie se patea con una fuerza de 100 newton. ¿Cuál es el valor de la aceleración? Entonces yo digo, aceleración es igual a fuerza partido por masa. La fuerza es 100 kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado. Dividido en, ¿cuánto era la masa? 0,5 kilogramos. Kilogramos y kilogramos se anulan y decimos 100 dividido en 0,5 es 200. ¿Y qué unidades me quedan? Metro partido por segundo al cuadrado, que es lógico porque estoy determinando la aceleración. Entonces aquí tenemos un ejercicio que básicamente, perdón, nos plantea que tenemos que aplicar la fórmula aceleración es igual fuerza dividido por masa. ¿Por qué yo puedo saber eso? Porque me dice, un cuerpo de 4 kilos, por lo tanto eso es la masa, actúa con una fuerza, entonces me está diciendo la fuerza, de 160 newton. ¿Cuál es la aceleración? Entonces yo sé que aceleración es fuerza dividido por masa. Entonces digo, perfecto, aceleración es igual. ¿Cuál es la fuerza? 160 newton. Y yo sé que 160 newton, el newton es kilogramos por masa dividido por segundo al cuadrado, dividido por la masa. ¿Cuál era? 4 kilogramos. Entonces, en este caso, divide, y queda 160 dividido en 4 es 40. 40. ¿Y qué unidades me quedan? Metros partido por Metro. segundo al cuadrado, exacto, que corresponde a la unidad de aceleración. Por eso yo le insistí mucho en la clase pasada, que velocidad era metro partido por segundo y que aceleración era metro partido por segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Listo?
Perfecto. Vamos a avanzar entonces a la fuerza peso. La fuerza peso corresponde a una fuerza que es una fuerza que a distancia que la Tierra ejerce sobre los cuerpos. Es una fuerza a distancia, porque no es que la Tierra nos esté aplastando, es una fuerza que genera la Tierra atrayéndonos y eso es lo que nos permite básicamente estar pegaditos al suelo y no estar flotando. Entonces la Tierra ejerce una fuerza sobre nosotros, que es el cuerpo, atrayéndonos. ¿Ok? Ese es el concepto de peso. Entonces, nosotros tenemos que pensar algo. Indistintamente donde estemos en el planeta, donde estemos, siempre el vector de la fuerza de peso que está ejerciendo la Tierra sobre nosotros va a ir en sentido hacia el interior de la Tierra. ¿Por qué? Porque nos mantiene pegados. Entonces, aquí hay un tema que nosotros tenemos que pensar, que habitualmente nosotros usamos en forma como sinónimo el concepto de peso y de masa, ¿ya? Masa es nuestra materia, pero el peso es la materia por la gravedad que nos mantiene pegados. Entonces, lamentablemente, cuando nosotros nos subimos a la balanza, y dice, no sé, 45, 50, 80, dice 80 kilos, pero en sí debería decir 80 newton. ¿Por qué? Porque debería estar multiplicando ese valor por la fuerza de gravedad, que es lo que nos mantiene pegados a la Tierra. Pero como en este caso nosotros no nos estamos complicando la existencia, lo vamos a decir así. La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que posee, ¿ya? Entonces, en este caso, es la propiedad que no cambia bajo ninguna circunstancia, a menos que, por ejemplo, si yo me corto, no sé, tengo un kilo de masa, ¿ah? Si yo corto por la mitad, y lo vuelvo a colocar sobre la balanza, claramente ahí va a cambiar el peso. ¿Por qué? Porque le he sacado materia. Pero 1 kilo de plumas y 1 kilo de acero, básicamente son 1 kilo, en ambos casos. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? Que 1 kilo de acero es igual que 1 kilo de plumas, porque en ambos casos es 1 kilo. Sí. Ya, ok. La Sí. cosa aquí distinta, y aquí voy de a poco introduciendo a la pregunta de Daniela que hizo en la clase anterior, distintos van a ser las superficies, ¿ya? Porque no va a ser lo mismo lanzar no sé, una plancha de madera, sí, larga, angosta, pero que mida 1 kilo, versus un cuadrado hecho con esa misma plancha que también pesa 1 kilo, porque ahí hay un tema de superficies que va a generar un concepto distinto en cuanto a el desplazamiento. Entonces, la masa de un cuerpo, o sea, la cantidad de materia lo conforma, es la misma en la Luna y en cualquier parte del espacio, pero el peso puede variar. El peso puede variar. ¿Por qué? Porque depende de la aceleración de gravedad que tengamos en el lugar, dependiendo si estamos en la Tierra o estamos en el espacio. Entonces, ¿qué ocurre? El peso del cuerpo, aunque no es equivalente, es proporcional. Entonces, nosotros vamos a decir que durante la caída de un cuerpo, la fuerza peso actúa permanentemente, por lo tanto, si yo dejo caer un cubo de 1 kilo de peso, eso va a caer en forma recta, con una aceleración, con un movimiento acelerado, porque va a comenzar a
cambiar sus velocidades. Esta aceleración con la que cae el cuerpo se llama aceleración de gravedad. El valor de la aceleración de gravedad formalmente es 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Pero en este caso, y en este libro, ¿cómo se dice? Lo aproxima a 10. Entonces, en este caso los ejercicios, aunque deberíamos colocarlo con 9,8, nosotros básicamente vamos, para tratar de seguir con el libro, lo vamos a dejar en 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces decimos que el peso de un cuerpo está determinado por su masa y el valor de la aceleración de gravedad. Por eso es importante destacar que la caída libre de un cuerpo es un movimiento acelerado. Es decir, que a medida que el cuerpo cae, su velocidad cada vez es mayor, recorriendo cada vez más distancia en unidad de tiempo. Por lo tanto, no va a ser lo mismo caer de un piso 1, de un piso 3, de un piso 10. ¿Por qué? Porque la caída de un cuerpo está diciendo que su velocidad cada vez es mayor cuando recorre más distancia. ¿Se entiende? Sí. Entonces, podría ocurrir que si un gato se cae de primer piso, el gato obviamente va a tener una velocidad de caída y su aceleración ha ido modificándose, pero va a caer y va a salir lo más seguro caminando. Si cae de un piso 7, de un piso 10, va a tener más distancia. Por lo tanto, su velocidad cada vez va a ser mayor. Por lo tanto, su aceleración va a ir aumentando. Lo más seguro que el gato quizás va a caer y va a tener algún grado de dificultad y quizás se va a levantar, pero no va a ser con esa misma agilidad que un primer piso, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener bien claro que la distancia que recorre va a influir en cuanto a la velocidad y a la aceleración. Entonces, nosotros vamos a decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de gravedad, por lo tanto, el peso de una persona está determinada por la masa y la gravedad. Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir que la aceleración, la gravedad aquí son equivalentes. Entonces, ¿por qué la fuerza y el peso propiamente tal son equivalentes? Porque el peso es una fuerza. ¿Ah? El peso es una fuerza. El peso es la fuerza con que la gravedad va a atraer a los cuerpos. Entonces, por eso es que nosotros podemos utilizar la misma fórmula. Entonces, para nosotros, para poder hacer un ejercicio, vamos a decir lo siguiente. En la Luna, la aceleración de gravedad es de 1,7 metros partido por segundo cuadrado. Piensen que en la Tierra era de 10. En la Luna es de 1,7. ¿Cuál es el valor de su peso? Está diciendo de 1. En la Luna, entonces yo digo, fuerza es igual a masa por aceleración. Y si retomamos la fórmula anterior, decíamos que era equivalente a decir peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? Básicamente el valor de mi peso. Entonces yo digo peso. Vamos a asumir 60 kilos. Esa sería mi masa por la gravedad. ¿Y cuál es la gravedad que me dan? 1,7 metros partido por segundo al cuadrado. Si alguien me multiplica 60 por 1,7, se lo agradecería. ¿Cuánto da 60 por 1,7? 102. 102.
kilos por metro partido por segundo cuadrado. Y nosotros sabemos que eso es newton. Entonces, ¿cuánto pesaría el valor del peso en la Luna? 102 newton. 102 newton. ¿Se fijan? Veamos. ¿Puedo pasar al otro ejercicio o alguien está copiando? Ok, paso entonces. Mira. Estos ejercicios, porque me he dedicado a hacerlos, porque son los que aparecen habitualmente en la prueba, ¿ya? Entonces dice, un astronauta tiene un peso de 800 newton. El peso es de 800 newton. Y es lo mismo que si yo dijera 800, ahí, kilo por metro partido por segundo al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es mi fórmula? Mi fórmula dice, ¿cuál es el valor de su masa? Nosotros sabemos que el peso es igual a la masa por la aceleración. Entonces, yo tengo los 800 kilos por metro partido por segundo al cuadrado es igual a la masa, en este caso, perdón, sí, bien digo, masa por la aceleración es 10 metros partido por segundo cuadrado. Entonces, 10 metros partido por segundo cuadrado. ¿Qué me queda? Paso para allá y digo, la masa es igual a 800 kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado, dividido en 10 metros partido por segundo al cuadrado. La masa es de 80. Tengo aquí metro partido por segundo cuadrado, metro partido por segundo cuadrado. ¿Y qué valor me queda? Kilogramos. Por lo tanto, la masa es de 80 kilogramos. ¿Se fijan? Esa es la masa. Ahí estoy respondiendo cuál es el valor de la masa. Pero me preguntan cuál es el peso en la Luna. El peso en la Luna sería 80 kilogramos por, ¿cuánto era el valor de aceleración en la Luna? ¿Cuál era la gravedad? 10. No, ese es en la Tierra. Mira. Acá en el mismo ejercicio me decía 1.7. 1,7, ¿ya? Entonces, yo digo, por 1,7 metros partido por segundo al cuadrado. Si yo lo pienso, oh, no, se me subió. 80 por 1,7, ¿cuánto me da? 80 por 1,7. 136. 136. Voy a tener que escribirlo aquí arriba porque me va a faltar espacio. Peso es igual 36. 136. ¿Y qué unidades me quedan? Kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Y todo eso, ¿qué es? 136 newton. ¿Se visualiza? ¿Puedo borrar? Entonces, aquí quiero tomar un ejemplo que me hicieron la consulta y yo quiero explicarlo. Yo puedo tener un papel, ¿ya? Estirado,
o un papel que lo ha arrugado en una pelota? Esa es la pregunta, ¿cierto, Daniela? Sí, profe. Ya. Ambos vamos a decir que pesan 1 kilo. 1 kilo, ¿ya? Si nosotros pensamos sobre ello, ¿qué fuerza se está ejerciendo? La gravedad, que es 10 metros partido por segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque es la gravedad. Si yo multiplico la masa por la gravedad, es 1 por 10 y me sigue quedando 10 newton. En el segundo caso, es 1 kilo, 1 por 10, 10 newton. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, en teoría, ambos tienen el mismo peso. Por lo tanto, si yo los dejo caer, deberían llegar al mismo tiempo. Pero, ¿qué ocurre? Así como existen fuerzas de resistencia en una pelota cuando yo le pego, porque les decía, no es lo mismo pegar una pelota en hielo, en pasto o en tierra, nosotros vamos a tener una fuerza que corresponde, una fuerza opuesta, no debía serlo así, a vectores. Una fuerza de resistencia que hace el viento, no el viento, el aire. El aire genera una fuerza opuesta al desplazamiento que están teniendo los objetos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí hay una situación de superficie. ¿Qué elemento tiene mayor superficie? ¿La hoja extendida o la hoja apretada en una pelota? ¿Quién tiene mayor superficie? La hoja estirada. La hoja estirada. Por lo tanto, si nosotros pensamos, aunque en ambos casos está ejerciendo la fuerza opuesta, que esta fuerza de resistencia que está haciendo el aire, esta hoja extendida, yo voy a tener una mayor superficie en donde se está aplicando resistencia. Por lo tanto, la pelota, al tener menos superficie de resistencia, aunque ambas tengan el mismo peso, la que está en forma de pelota va a caer más rápida. ¿Por qué? Porque la hoja va a ir haciendo este movimiento porque la fuerza del aire le está generando que vaya deteniendo su velocidad de caída. Entonces, ¿qué cae primero? La que está en forma de pelota o arrugada, aunque pesen lo mismo. Ah, muy bien, profe, gracias. Súper, ahora ya entiendo. ¿Me fijan? Entonces, eso yo tenía preparado trabajo mecánico, potencia mecánica, pero no vamos a alcanzar. Entonces, yo les voy a plantear algo súper claro. El miércoles yo igual voy a hacer clases. Si alguien no presenta ninguna duda respecto a las preguntas que enviaron desde Innova como ejercitación, yo paso contenidos. Si alguien presenta dudas, yo hago resolución de ejercicios. ¿Les parece ese trato? Sí, profe. Ya, entonces, quedamos en que el objetivo va a ser esto. Resolver los ejercicios que están en Innova, los que mandó Innova. Si hay dudas por algunos específicos, yo voy a hacer, los voy a hacer todos, ¿ya? Los voy a hacer todos. Entonces, si ustedes me dicen, profesora, de tal ejercicio, no entendí por qué es la letra A, o no entiendo por qué el argumento, lo respondemos. Si nadie tiene ninguna pregunta, yo voy a seguir con el libro número 1, hablando sobre trabajo mecánico, sobre potencia mecánica y los distintos tipos de trabajo. ¿Ok?